Continuamos. Por aquí estuvimos hablando la semana pasada mucho de la COP27, la conferencia sobre el cambio climático celebrada en Egipto. Le dimos seguimiento. Incluso el Caribe publicó un par de colaboraciones de Oscar Guedes que estuvo por allá. Pero Oscar Guedes estuvo acompañando a Max Puig, que es el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo. Exactamente. Te lo aprendí. Está más complicado que el clima. Bueno, entonces Max Puig estuvo representando, encabezando la delegación dominicana por allá. Aquí llegaban los ecos de que eran más la diferencia que los acuerdos, que las grandes naciones desarrolladas no están aportando lo suficiente como debieron, como eran los compromisos, que si seguimos al paso que vamos en 10 años estaremos en una situación delicadísima. ¿Qué fue lo que pasó por allá, Max? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la oportunidad y aprovecho para saludarlos no solamente a ustedes, sino a todas las personas que nos miran y nos escuchan en este momento. Se está perdiendo el pleito. Yo no diría que se está perdiendo el pleito, pero yo diría que sí estamos frente a una situación muy difícil, muy compleja. Porque una buena franja de la humanidad está echando ese pleito y hay que ganarlo a todo precio. Me explico. Voy a decir algo que se sabe, pero lo voy a repetir. Y es que con el cambio del sistema productivo hace siglo y medio, con el advenimiento del sistema de producción industrial, para poder mantener la producción en sus nuevas modalidades, pues ha habido que utilizar de manera intensiva toda una serie de combustibles que son los combustibles fósiles. Primero el carbón, después el petróleo, luego el gas. Y con el tiempo se demostró que el uso de esos gases afecta la situación del planeta, afecta la capa atmosférica y se han modificado prácticamente todos los equilibrios de la Tierra. Y esto ha obligado a estudiar el problema, a tomar medidas. Esas medidas se empezaron a hacer conferencias internacionales, hace 50 años en Estocolmo, hace 30 años en Río de Janeiro, se han hecho acuerdos importantes. El acuerdo de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Protocolo de Kioto y el más importante de todos en la actualidad, el Acuerdo de París. Pero todo ello va cargado de una serie de promesas. Pero esas promesas, muchas de ellas no se han cumplido. Las promesas se han hecho, los acuerdos y las promesas, para tratar de enfrentar la situación y tratar de que el mundo se pueda adaptar a las nuevas circunstancias. Pero no todo lo que, como digo, no todo lo que se ha acordado se ha plasmado en realidades. Y ese es el tema de la conferencia climática de Sharm el Sheikh en Egipto. Es decir, que se acaben de concretar el Acuerdo de París, que se acaben de definir bien sus modalidades de aplicación y que se cumplan los compromisos. Hay un compromiso que está en el centro de todos, es el compromiso financiero. Porque en la COP15, que tuvo lugar en Copenhague en el año 2009, las naciones desarrolladas se comprometieron en aportar $100.000 millones anuales a los países en vías de desarrollo para que podamos, ¿verdad?, enfrentar el cambio climático y adaptarnos a sus efectos. Bueno, pero eso no se ha producido. Eso fue hace 13 años, pero no ha habido un solo año que se haya cumplido la promesa. Y no es un tema de recursos, no es un tema simplemente de dinero. Es un tema de desarrollo de capacidades para poder enfrentar la situación. Por un lado está el tema del monto de dinero. Sí, se prometieron $100.000 millones. Pero por otro lado está el tema de saber a qué se va a dedicar, hacia dónde se va a orientar esos recursos. Porque los países más desarrollados insisten en que se inviertan los recursos en la mitigación del cambio climático, es decir, en la reducción de las emisiones de gases, es decir, van más a las causas. Pero los países en vías de desarrollo
que emitimos menos gases, que no hemos generado esa situación y que somos los más afectados, estamos interesados en que esos recursos se orienten no solo a la mitigación, sino a la adaptación de nuestras sociedades al cambio climático. Por ejemplo, infraestructuras adecuadas. Sí. Aquí hace 15 días, hace unos días, la ciudad de Santo Domingo tuvo una consecuencia súbita, extrema, negativa del cambio climático con las inundaciones. Bueno, entonces se va a invertir en frenar las emisiones de gases de efecto invernadero. Sí, pero también invirtamos en infraestructuras adecuadas, en sistemas de prevención que nos permitan adaptarnos a esa situación. Max, entendemos que la cumbre, el resultado del acuerdo todavía está como trabado, ¿no? Pero me gustaría saber, porque leía a Antonio Guterres y al representante de la ONU para Cambio Climático decir que era un buen momento para dejar de echarnos culpas, que se lograra hacer un acuerdo ambicioso y creíble, sobre todo sobre cómo financiar a países vulnerables por las pérdidas del cambio climático. Pero para la República Dominicana, ¿qué nos trajimos en la cartera? Yo creo que vale la pena. Esto hay que abordarlo desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de la defensa de los intereses colectivos, sobre todo de los intereses colectivos, de los colectivos particulares de los que nosotros formamos parte, y el otro, ya la acción directa a favor de la República Dominicana. Son dos formas de actuar. Estamos actuando de las dos maneras. Para actuar en el primer plano hay que formar parte de los grupos de negociación. República Dominicana se ha hecho líder de un grupo de negociación que es el grupo de los pequeños estados en desarrollo. Somos 39, las islas. Y ahí hemos jugado un papel importante. En el discurso que pronunció la viceministra Milagros de Camps, exaltó eso porque ella está jugando un papel en ese aspecto particular. La defensa de las islas. Claro, al defender las islas nos estamos defendiendo nosotros mismos. Otro caso, República Dominicana forma parte del G77 más China, que es el grupo de negociación más importante. Y ahí República Dominicana tiene un liderazgo en lo que se llama empoderamiento climático, acción climática. Eso es educación. Ahí tenemos un liderazgo. Entonces nosotros actuamos como República Dominicana dentro de esos grupos. Y al actuar con esos grupos, pues nos estamos defendiendo nosotros mismos. Pero aparte de eso, sí también actuamos directamente, procurando financiamiento, procurando ahí estamos viendo que logramos un acuerdo para impulsar el uso de vehículos pesados y medianos con 0 emisiones, por ejemplo. Exactamente. Sí, pero se importan vehículos viejos aquí y no se sacan los viejos, los más destartalados. Y ahí tenemos que tomar medidas. Por eso te estoy diciendo, pero firmamos un acuerdo, háblanos de ese acuerdo, Max. Bueno, ese acuerdo me tocó firmarlo hace 3 días con el ministro de Obras Públicas y Manejo del Agua de los Países Bajos, de Holanda. Y ese acuerdo agrupa 17 países y es para empezar a transformar el parque vehicular a partir de los vehículos pesados. Comenzando por camiones, comenzando por autobuses, vehículos colectivos. Es decir, porque son los que generan mayor emisión de gases. Y Holanda va a trabajar en ese sentido para apoyar países como la República Dominicana. Firmamos ese acuerdo, pero procuramos otros acuerdos también allí. Y yo destacaría quizás el anuncio más importante para nosotros en la cumbre. Allí se anunció que República Dominicana va a recibir un apoyo que girará entre 40 y 50 millones de dólares, es decir, para mejorar las condiciones de producción en la cuenca del Yuna, del Bajo Yuna. Es mejorar la producción de arroz, porque el arroz es el cultivo del arroz genera metano, y el metano es uno de los gases de efecto invernadero de mayor efecto negativo. Claro. Y en ese sentido, pues ese acuerdo va a permitir no solamente producir arroz con el uso de menos agua, sino también producir 3 cosechas al año. O sea que estamos hablando de programas que van directamente en beneficio de la población. Más arroz, más barato, mejorando las condiciones de vida de los, en este caso, de los cultivadores, de los productores de arroz. Ahora, ese anuncio se hizo porque hemos ganado una especie de concurso de financiamiento con un organismo que se llama el CIF, que es el Climate Investment Fund, los fondos de inversión climática. República Dominicana no recibía, no se había adherido, no había trabajado con ese organismo, es el CIF.
Y desde hace 2 años empezamos a trabajar con ellos, desde el Consejo para el Cambio Climático, y a presentar a los concursos que ellos abrían, a presentar propuestas. Hemos participado en 3 propuestas. Ya ese anuncio que se hizo ahora en Sharm el Sheikh es que, bueno, ganamos, porque concursaron 48 países, fueron retenidos 21 y de los 21 se escogieron 5 y ahí está República Dominicana, por eso van a ser los 40 millones de dólares. Pero estamos participando en otros 2 concursos. En enero nos van a dar el resultado para un concurso se llama Superación del Carbón. Esto es para eliminar el carbón de manera progresiva de la generación de energía eléctrica en la República Dominicana. Hay una gran planta de carbón en República Dominicana que es Catalina, pero no es con esa que se va a empezar a trabajar, sino se va a negociar con los propietarios privados de las plantas de Itabo 1, Itabo 2 y Barahona Carbón, para en esa negociación procurar que se modifique el combustible que ellos utilizan o que se dediquen a otras actividades. Ese anuncio se va a hacer en enero. Y un tercer programa en el que estamos concursando también es un programa para la creación de líneas de transmisión para las energías renovables. Hay muchas inversiones en renovables. Esas inversiones las hacen los privados, pero las líneas tiene que ponerlas el Estado y para eso necesitamos recursos. Y un cuarto programa también vamos a tener ahora para la descarbonización del sector privado. En fin, esas son las negociaciones directas que se hacen en el marco de esas conferencias que les reportan directamente beneficios a la República Dominicana. Yo creo que nosotros estamos bien. Desde el Acuerdo de París y los planes que hay para la reducción de los gases de efecto invernadero. Pero la sociedad vive como de espalda a todas estas cosas. En cuanto a esos acuerdos, estamos bien. Pero yo creo que hay que crear más conciencia en la gente, Max. Y hay otra cosa. Estoy de acuerdo y les voy a dar otra cosa, Nelson. Hay mucha gente que no cree en el fenómeno, porque eso quedó evidenciado cuando los hechos que usted mencionaba, las inundaciones del viernes 4, cuando se explicaba la incidencia que había tenido el cambio climático en estos eventos, había mucha resistencia, mucha incredulidad expresada en las redes, y decían que era incluso que era un pretexto que estaban utilizando las autoridades. Nosotros hemos estado investigando ese fenómeno y hemos observado lo siguiente. Hace 10 años se hizo una encuesta aquí en el país y la propició el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo para medir el conocimiento, el interés y la preocupación por el cambio climático en el país. Ahora hicimos otra encuesta. También nos apoyó el PNUD, y se trató de usar más o menos la misma metodología que se utilizó hace 10 años para poder comparar los resultados. Y vimos lo siguiente, una encuesta en 2011, otra en el 2021, y vimos el resultado siguiente, que la preocupación por el cambio climático es mucho mayor, la preocupación. El 6% de las personas entrevistadas hace 10 años dijo que ese era un tema que les preocupaba. Ahora fue casi el 19%. Es decir, que ahora se puede decir que habría 3 veces mayor preocupación. Pero, 2 observaciones. 19% es la quinta parte. El tema le preocupaba a la 20ª parte. A la 20ª parte hace 10 años, ahora le preocupa la quinta parte. Es un avance. Pero cuando se les preguntaba a las personas en qué consistía el cambio climático, las personas exhibían un casi total desconocimiento. Entonces, el trabajo que hay que hacer ahí, Nelson, es enorme. Es enorme. Un dato se dio ayer, la inversión del país con Fiona en compra y cosas fue en 19.000 millones. Exactamente. Para reparar daños de casa a la orilla de los ríos, de ese tipo de cosas. 19.000 millones. Y tiene mucho que ver. Gracias, Max. Gracias, Max. Pero una noticita. Trabajamos allá también en el desarrollo de un sistema de alerta temprana con la Organización Meteorológica Mundial. La semana que viene vamos a entregar estaciones meteorológicas a UNAMED, porque la prevención... Aquí hacen falta 200 estaciones meteorológicas y 5 radares. Bueno, la prevención, pero qué bueno prevención es
infinitamente. Trabaja eso con tu gobierno, las alertas temprano, que tiene mucho que ver las estaciones meteorológicas. Faltan como 200 en el país, 5 radares. Max, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso, nos gustó ese Gracias, aspecto. Max. Gracias, más por ir con nosotros.